días, en la conferencia matutina del día de hoy, el presidente de México dio una cátedra sobre dos proyectos de nación contrapuestos y antagónicos. Uno, el neoliberal, y otro, el que está encabezando el presidente de la República. Esto salió a colación porque el presidente puso unos videos donde está hablando Anaya, que fue el candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, y Anaya expresa una serie de argumentos que están totalmente equivocados y que la práctica ha demostrado que eran absurdos y erróneos. En esta video, Anaya hace alusión que la política que está siguiendo el presidente de México es una política vieja, son ideas viejas de los años 70, dice él. Y lo que pasa es que el presidente de la República respondió que esta política que él está aplicando es para beneficiar no a las grandes corporaciones como se hizo en el periodo neoliberal, sino para beneficiar al pueblo de México. Y estas ideas viejas que dicen los neoliberales que tiene el presidente es, como dijo el licenciado López Obrador, que no entienden al mundo, no entienden lo que está pasando en el mundo. Y para mayor referencia hizo alusión de que ustedes también recordarán que Anaya decía que el petróleo prácticamente ya no iba a valer, que ahora pues estaba en la transición hacia la transportación por medio de energía eléctrica, y la energía en las empresas y en los hogares fundamentalmente iba a ser la energía solar. Incluso hasta Anaya planteó, ahora ya no va a ser Pemex, va a ser Solmex, o sea, refiriéndose a la energía del sol. Pero el que decía que el licenciado López Obrador tenía ideas viejas y que era la política de los 70, pues se equivocó, porque el mejor criterio de verdad es la práctica, y en la práctica se ha observado que todas estas ideas que metieron los grupos neoliberales, como dice el presidente, todo fue una farsa, fue un engaño. Y esta farsa se reflejó también en la creación de los llamados organismos autónomos, que en el fondo lo único que hacían era servir a las grandes empresas transnacionales y perjudicar a nuestro pueblo. También el presidente dio hoy el ejemplo de algún funcionario que estuvo en uno de estos organismos autónomos y que hoy trabaja en una empresa transnacional. Es decir, los organismos autónomos, dice el presidente, fueron una farsa y se crearon esencialmente para engañar al pueblo, engañar a los ingenuos, a los incautos, y además ligado siempre a las grandes empresas transnacionales. Entonces, lo que vivimos en el periodo neoliberal fue un engaño, y estos grupos de la oligarquía nacional y de la oligarquía internacional utilizaron al grueso de los medios de comunicación convencional para mantener ese engaño, acrecentar ese engaño y enajenar a millones de seres humanos con esas ideas que realmente benefician solo a una minoría. Y para desprestigiar las ideas progresistas, nacionalistas, con las que, por ejemplo, venía funcionando en nuestro país antes del periodo neoliberal, pues las atacaban como un sofisma, o sea, daban por hecho, sin comprobar en la realidad, que esas ideas ya eran caducas, ya eran viejas y que había que cambiarlas. Pero, reitero lo que dijo el presidente, fue un gran engaño a millones de seres humanos, no nada más en México. Ahora, lo que se está viviendo hoy es la implementación de un proyecto de nación que, repito, es antagónico y opuesto al modelo neoliberal. Y los resultados están a la vista. Después de la pandemia, pues vemos que 80 países se endeudaron, aumentó su deuda pública, porque siguieron las recetas tradicionales del periodo neoliberal, endeudarse para salir adelante, lo cual fue un error. Ahora están más endeudados. México no siguió esa receta, siguió un camino diferente, y lo que observamos es que México no se endeudó para salir adelante de la pandemia, y no solamente no se endeudó, sino que el peso mexicano se apreció más que otras monedas en todo el planeta, y además, por ejemplo, la inflación en energéticos en México es apenas del 0.6% y en Estados Unidos pues es más del 2%, es casi 4 veces más que la que se da en México.
Si se hubieran seguido las recetas que decía Anaya de que ya el petróleo no va a valer, pues hubiéramos cometido un grave error. Si Anaya y el PAN estuvieran gobernando el país, sería un caos, sería un error muy lamentable de nuestro pueblo. Afortunadamente, la mayoría de nuestro pueblo votó por este proyecto que encabeza el presidente de la República, y una cosa muy diferente estamos viviendo. El presidente dijo en la mañana también que tan solo para modernizar o reconfigurar las 6 refinerías se han invertido alrededor de 37 mil millones de pesos, y que hoy, comparativamente con el 2018, diciembre del 2018, cuando él llegó a la presidencia, ha incrementado notablemente el porcentaje de gasolinas que ya se producen en el país, y eso va contribuyendo a lograr nuestra autosuficiencia en energéticos, pero por la visión que planteó el presidente de México. Porque efectivamente todos queremos transitar hacia energías más limpias, pero eso no es de la noche a la mañana o simplemente por un deseo, eso se programa y se va desarrollando paulatinamente. Y el presidente también dijo, todavía parte de lo que ya se ha hecho, que es la compra de la refinería en Deer Park, en Texas, que además ya tuvo a la fecha, desde que se compró a la fecha, utilidades por 400 millones de dólares. Entonces es una cuestión también visionaria del presidente de la República. Pero además se van a construir, que no estaba en el programa, una coquizadora más. Es decir, las coquizadoras lo que permiten es que el combustóleo todavía se pueda procesar y pueda generar gasolinas que contaminan menos. Entonces, es todo un programa integral que, ligado a la construcción de la refinería en Dos Bocas, que va a estar en operación el año que entra, se va prácticamente a lograr la autosuficiencia energética en nuestro país. Y el presidente, como dijo, ante fenómenos como la guerra que se está dando ahorita en Ucrania, que tiene en vilo a los países europeos y a otros países del planeta en relación a los energéticos, si nosotros somos autosuficientes, puede venir una cisma internacional, pero si somos autosuficientes en energéticos podemos resistir mucho mejor e incluso hasta ayudar a otros países o a otros pueblos. Entonces, esta política que está aplicando el presidente de la República no la entienden los neoliberales, porque ellos siempre estuvieron pensando, más que en el desarrollo real del país, en sus negocios. Y pensar en sus negocios es sacar las máximas utilidades a costa de todo, es decir, a costa de sobrecontaminar el medio ambiente, sobreexplotar a los trabajadores, no preocuparse por las generaciones venideras en cuanto a cuál va a ser su porvenir si hoy se saquean todos los recursos naturales del país. Es una mentalidad diferente. Por eso el presidente dice, son 2 proyectos distintos y antagónicos, nada tienen que ver uno con el otro. Unos son a favor de beneficiar al pueblo, lograr su mayor felicidad, su mayor beneficio, y otro es lograr la mayor felicidad de una minoría que acumula millones y millones de recursos económicos a costa de la explotación y del saqueo de los recursos naturales. Y finalmente el presidente también hizo alusión pues a la adquisición de una empresa de telecomunicaciones, la empresa Altán. El presidente hizo alusión a esto porque algunos están diciendo que si en el periodo neoliberal había rescates de empresas, pues López Obrador está aplicando la misma receta a rescatar empresas, lo cual es absolutamente falso, porque en el periodo neoliberal, digamos, se rescataron los bancos. Todos estamos pagando esa deuda impagable derivada del Fobaproa, se rescatan los bancos y se les regresan a la iniciativa privada. Ellos lo siguen explotando y nos siguen cobrando altas comisiones, y ahora estamos pagando las deudas que ellos generaron. Es decir, convirtieron la deuda privada de unos cuantos en una deuda pública que estamos pagando todos. En el caso de Altán no es como ellos pretenden decir que es igual que, por ejemplo, el Fobaproa, que también es un rescate. No. En este caso lo que pasa es que esta empresa tiene una infraestructura que, si se echa a andar bien, puede abarcar el 70% del territorio nacional con internet,
pero tuvo problemas de carácter económico financiero, y como el mayor porcentaje de los préstamos que ellos adquirieron fueron de la banca de desarrollo, pues entonces el Estado mexicano hizo una evaluación y la conclusión que sacó es que para cumplir el proyecto de llevar internet para todo el país, y además que sea gratuito en escuelas, hospitales, plazas públicas, entonces se asocia con esta empresa y adquiere la mayoría de las acciones y es socio mayoritario de la misma, pero el potencial y los recursos de esta empresa se van a poner al servicio del pueblo, y no como en el periodo neoliberal, que se les rescataba y se les regresaba la iniciativa privada para que ellos siguieran haciendo sus ganancias, llenándose los bolsillos con la necesidad de nuestro pueblo y nosotros pagando la deuda que ellos dejaron. Aquí es totalmente diferente. Es una empresa que va a ayudar, repito, el Estado mexicano se asocia con ellos, es socio mayoritario, se va a utilizar la infraestructura de esta empresa para llevar internet a todo el país y facilitar así la comunicación que tanto se requiere, sobre todo en este siglo XXI, pero es muy diferente. Entonces el presidente también hizo esa diferenciación, porque efectivamente no somos iguales que los neoliberales. Ellos rescataban para facilitar después que las empresas transnacionales y la oligarquía nacional y sus empresas siguieran beneficiándose, perjudicando a nuestro pueblo. Y aquí no, es una inversión del Estado mexicano que se hace socio mayoritario para contribuir a llevar internet a todo el país. Y como socio mayoritario es el que determina las políticas de esta empresa. En el periodo neoliberal, como se lo regresaban a los dueños originales o a sus socios o a sus prestanombres, pues estas empresas seguían enriqueciéndose y nosotros pagando su deuda. Es una cosa muy diferente. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos tu opinión en Facebook y te reiteramos nuestra invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases buen día.